Buenas tardes. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos la cordial bienvenida al segundo seminario virtual de Derecho Penal. Antes de comenzar, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas en el transcurso de la conferencia, en la casilla de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. Las mismas serán respondidas por la persona expositora al final de la conferencia. Asimismo, se les informa que las licencias webinar no permiten activar la cámara ni el micrófono. Es por esta razón que no les salen las opciones. Sin más, le doy la cordial bienvenida al máster Martín Rodríguez Miranda, profesor asociado de Derecho Penal en sede Occidente de la Universidad de Costa Rica y ex juez de apelación de sentencia penal, quien nos presenta el tema tipicidad y error de tipo en los delitos contra la vida, la integridad física y la salud. Adelante, don Martín. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, por darme la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes conversando, fundamentalmente más que una gran conferencia, un conversatorio con ustedes sobre temas relativos a la tipicidad y a los errores que pueden mediar en los delitos contra la vida esencial. Como ustedes ya han escuchado por parte de la persona que nos colabora, Melissa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Mi nombre es Martín Rodríguez y efectivamente soy docente de la Universidad de Costa Rica desde hace muchos años, inicialmente en la Facultad de Derecho, en la sede Rodrigo Facio, y posteriormente me trasladé a la sede de Occidente, en donde continúo como docente. Y ahí también pues me jubilé en el Poder Judicial como juez de apelación de sentencia del Tribunal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, el Tribunal de Apelación. Bien, el día de hoy quiero conversar con ustedes, hablarles sobre algunos temas que podrían ser de interés. La temática de la tipicidad y de los errores que pueden mediar en la tipicidad en los delitos contra la vida y la integridad física es muy amplia. De ello, y teniendo en cuenta que el espacio o tiempo que contamos es un tiempo reducido, pues entonces me voy a limitar a hacer algunas referencias a los delitos contra la vida esencialmente, y algunos temas de la tipicidad y de los errores que pueden mediar estos aspectos. Para ello, he decidido entonces compartir con ustedes una, una breve exposición sobre esta temática que tengo para compartir. Y voy a, entonces, en este momento, a tratar de compartir esto que les he preparado. Bien, bien, como lo dice acá, vamos a tratar el tema de los delitos contra la vida, denominados en nuestro medio homicidios, en el grueso de los casos, en algún caso se llamará femicidio, y la tipicidad y los errores que pueden mediar. Bueno, para efectos de la tipicidad, como ocurre como cualquier delito que se requiera ser analizado, pues siempre es importante ubicar cuál es el bien jurídico que se pretende tutelar. En el caso del homicidio, pues es importante definir cuál es el bien jurídico que está acá inmerso y que el legislador ha considerado esencial para nuestros efectos. Desde el primer momento en que analizamos el primer tipo penal que está contemplado en el Código Penal, en el artículo 111, encontramos que ahí ya podemos definir con alguna claridad cuál es el bien jurídico tutelado. Cuando en el tipo penal no se puede definir con claridad el bien jurídico tutelado, porque no se establece, no se define propiamente cuál es el objeto concreto que se está señalando sobre este bien jurídico, entonces tenemos que hacer un análisis sistemático en relación con los otros tipos penales que están inmersos, incluso en la ubicación del tipo penal dentro de un contorno o un cuerpo normativo. En el caso del homicidio, pues resulta ser más sencillo, porque en el homicidio, desde el primer momento, decía, en el 111, claramente se dice que se comete este delito cuando se afecta, cuando se da muerte a otro. Claro, en otras palabras, en contrario censo, entonces, eso de dar muerte significa acabar con la vida de alguien. Entonces sabemos entonces que el bien jurídico tutelado en este conjunto de delitos es la vida. Pero no cualquier vida, sino que es la vida humana. Pero además de eso, hay que precisar algo fundamental, porque la vida es un concepto amplio y a nuestro alrededor hay una serie de manifestaciones de vida que están con nosotros presentes y no necesariamente son vida humana.
El 111 y siguientes protege la vida humana, pero la vida humana independiente. ¿A qué se refiere esto en el 111? Bueno, se habla de otro que en otras palabras significa la persona. Cuando el delito de homicidio, en cualquiera de sus formalidades, tipicidades, perdón, señala que es o consiste en dar muerte a otro, significa entonces que estamos hablando de una persona. ¿Y cuándo hay persona de acuerdo a nuestro sistema normativo? Bueno, hay persona, dice el Código Civil, cuando la persona nace, cuando el ser viviente que está desarrollándose en el útero, la madre, logra nacer y logra nacer con vida. A partir de ese momento, entonces, decimos que existe una persona y una persona independiente, una vida independiente. El gran tema acá de la vida y del nacimiento surge con respecto a qué tipo de protección le podemos dar a esa vida antes del nacimiento y después del nacimiento. En nuestro medio, a la vida antes del nacimiento, antes de que se considere que ha nacido, pues se protege a través de lo que se conoce como el aborto. Y el bien jurídico allí, ciertamente también es la vida, pero no es la vida de una persona, sino que se dice que es la vida de un feto. O bien, como también se le llama en la doctrina, como un naciturus, una persona no nacida, a diferencia de la persona que ya ha nacido. Este tema pareciera que no es relevante en algunos casos, pero en otros sí es sumamente de interés. No es relevante cuando ya se tiene una persona, efectivamente la persona ha nacido, se ha desprendido totalmente de, de su madre, del cordón umbilical, y entonces ya podemos hablar perfectamente de manera separada de la madre y el hijo, y entonces tenemos dos personas muy bien definidas, madre e hijo. El problema que se presenta sobre todo es el momento en que esta persona nace y si está o no está en posibilidad de lograr sobrevivir de manera independiente con respecto a su madre. Bueno, esto ha generado algún conflicto y alguna jurisprudencia en nuestro medio. Incluso algunos de los temas que giran alrededor de esto surgen con una resolución de la Sala Constitucional del año 2000, la resolución precisamente del año 2002 y que es la 2306. ¿Cuál es esta resolución? Preguntarán ustedes. Bueno, esta resolución del año 2000, la 2306, es aquella famosa resolución en donde la Sala Constitucional declara la inconstitucionalidad del reglamento que había permitido la inseminación in vitro. Bueno, y de ahí se manejaba un tema sobre derechos de la salud, pero también sobre la vida. Y el tema importante acá, con respecto al concepto de vida, es que la Sala Constitucional refiere que la protección de la vida humana empieza desde la concepción, es decir, desde el momento en el que el óvulo femenino es fecundado por un espermatozoide. Pero el problema que se presenta acá con esta resolución de la Sala Constitucional es que llega a considerar persona a este producto de la concepción. Entonces se genera una gran discusión de cuál es la forma en cómo se puede proteger o no a ese producto de la concepción y si realmente podemos denominarlo persona o no. Bueno, la Sala Constitucional incursionó en esa conceptualización y en un primer momento llegó a considerar que era persona aquel ser concebido en ese momento. Esto hizo que posteriormente se presentara una acción de inconstitucionalidad por parte de un profesor de la Facultad de Derecho, en donde cuestionaba precisamente la existencia de un tratamiento diverso entre el aborto y el homicidio. Pues señaló que si se partía de lo que había dicho la Sala Constitucional con respecto al concepto de persona, y en donde la persona iniciaba desde la concepción hasta su muerte, una vez nacido, entonces no había ninguna razón para establecer un tratamiento diferenciado a nivel delictivo entre el aborto y el homicidio, y que por tanto el aborto resultaba inconstitucional. Y cuestiona entonces esta persona todos los tipos penales referidos al aborto. La Sala Constitucional finalmente conoce de esta resolución, de esta impugnación a nivel de acción de inconstitucionalidad. En el voto de 2004, 2792, el año 2004, decía, la Sala termina señalando que sí hay una diferencia en el tratamiento. No es que no se proteja la vida humana antes de nacimiento, sino que es una vida distinta. Es un ser
humano en potencia, es una persona en potencia, pero todavía no se ha definido totalmente. Claro, estas dos resoluciones pues no armonizan muy bien con respecto a lo que se había dicho inicialmente. Pero esto no se queda solamente en el ámbito constitucional, sino que luego ingresa también en el ámbito propiamente de la jurisprudencia ordinaria. Y tenemos entonces que la sala tercera, pongo acá ST, la sala tercera también incursiona en esta temática y en esta discusión y toma algunas jurisprudencias o discusiones que se han presentado en otras latitudes, por ejemplo en Argentina, y comienza a analizar el tema del no nacido. En un caso muy concreto, un caso límite, en donde un doctor incurre en una falta, digamos, al deber de cuidado con respecto a la atención de una mujer embarazada, ya a término de las 38 semanas, la, la sala tercera, cuando aborda este tema, entonces considera que efectivamente no estamos, en este caso, dado la muerte que se presenta del ser viviente que crecía en el claustro materno, no se trata de un aborto culposo, sino que llega a considerar que se trata de un homicidio culposo. Y esto en relación con respecto al concepto de persona y de vida humana independiente. Llega a decir la sala tercera que una vez que el ser viviente que se ha gestado, que se ha desarrollado en el vientre materno, ha alcanzado la madurez suficiente para lograr una vida independiente, en este caso ya existe la posibilidad de que él pueda vivir sin necesidad de, de tener una conexión con su madre, y en ese tanto existe una persona. Tal suerte que cualquier acción que se realice, ya sea imprudente, dolosa contra ese ser o con relación a ese ser, será un homicidio. Califica el acto imprudente que ocurrió un doctor como un acto de homicidio y no de aborto. Y esto hace entonces que, aun cuando no había nacido, no se había desprendido este ser totalmente de su madre, ni siquiera se había cortado el cordón umbilical, esto hace entonces que la sala considere que ese ser que aún estaba allí y que había muerto dentro del claustro materno, lo considerara persona y calificara el hecho como. Ese criterio se ha mantenido a lo largo de los últimos 20, 21 años por parte de la sala tercera y no se ha modificado. Incluso en ese famoso voto del año 2001, la sala tercera hace referencia al voto 2306 de la sala constitucional como un punto de base o referencia base para esa decisión. Y lo que llama la atención es que aun cuando en otros votos con fecha posterior, incluso con fecha posterior al año 2012, siguen haciendo alusión a este primer voto de la sala tercera del año 2001, llama la atención este hecho porque este voto de la sala constitucional luego fue revocado, si se quiere, fue anulado, si se quiere, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando declaró precisamente la nulidad de la resolución de la sala constitucional, en donde había declarado inconstitucional precisamente el reglamento que permitía la diseminación in vitro. Bueno, el tema de la vida es un tema entonces complejo. En un primer momento las personas podían asumir que el tema de la vida y la vida de una persona era un tema sencillo, pero ven ustedes que desde el momento mismo en que se define cuándo se nace o no, ya es un tema de discusión, un tema controversial, y que no solamente en en nuestro país, sino en otras latitudes también siguen discutiendo sobre este aspecto. ¿Cuándo inicia la persona, cuando dice la vida de una persona y a partir de qué momento se considera o no un homicidio o bien un aborto? Pero el tema de la vida como bien jurídico, tutelando el homicidio, no lo es todo, sino que tenemos que valorar también que la vida se protege respecto a un acto concreto, que es la muerte, dar muerte a una persona. Y el concepto de muerte en el delito de homicidio también ha venido sufriendo algunas discusiones y algunas variaciones legislativas. Normalmente el concepto de muerte era abordado y entendido bajo un concepto meramente biológico. ¿Y en qué sentido se entendía la muerte? ¿Cuándo se moría una persona? Bueno, se entendía que la muerte de una persona, desde el punto de vista biológico, por lo menos hasta hace unos años, era el momento en donde se producía un cese irreversible de las funciones
funciones cardiorrespiratorias de una persona. Es decir, en el momento que la persona dejaba de respirar y dejaba de circular la sangre, pues entonces en este momento decíamos que no había muerto. Y entonces a partir de ese momento, pues ya declarábamos la muerte de esta persona y entonces podríamos hablar eventualmente o no de un homicidio con respecto a esa persona. Pero en la actualidad, el concepto de muerte no es solamente un concepto enteramente, digamos, de orden biológico, sino también ahora tiene algunos contornos y algunos agregados de orden jurídico. Ya a través de una ley anterior y ahora también a través de la ley que se aprueba en el año 2014 que reforma la ley anterior de trasplante de órganos, incluso esta nueva ley que se llama Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, eh, viene a establecer un concepto de muerte de la persona. ¿Y por qué se establece este concepto de muerte de la persona? Porque resulta ser fundamental para efectos de la donación y consecuente trasplante de órganos que pueden ser tomados del cuerpo inerte que está allí y que pueden entonces generar nueva vida. Bueno, la ley 9222, en su artículo 3, inciso C, establece precisamente que la muerte ya no solamente puede ser a través de un cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias de una persona, sino también a través de una muerte neurológica. Y el problema es que la muerte neurológica, que podría ser un concepto enteramente técnico o biológico, en este caso alcanza, decíamos, contornos o ribetes jurídicos, toda vez que no es exactamente cuando la persona está bajo una muerte neurológica desde el punto de vista biológico, sino en el momento en que se establece el diagnóstico que presenta ese estado. Y para esto, pues, hay un procedimiento que la propia ley señala, del artículo 27 al artículo 30, y que luego se desarrolla ampliamente en el reglamento. Incluso se agregan una serie de formatos, informes o formularios que tienen que llenarse para cumplir con este procedimiento. Y resulta interesante porque en el artículo 30 de esta ley se dice que entonces la muerte neurológica, aun cuando se haya venido detectando la situación que una persona que está conectada a una máquina presenta una muerte neurológica, se dice que la muerte neurológica se determina a partir de la hora en que se establece el diagnóstico de muerte neurológica. Y para eso entonces intervienen una serie de personas, un equipo médico que será el jefe de la unidad médica correspondiente, entonces se encuentra el paciente, un especialista en neurología o en neurología y un doctor adicional que está eventualmente atendiendo a esta persona. Los tres son los que van a dar el informe, el diagnóstico, y es a partir de ese momento, incluso se dice a partir de la hora en que se confecciona este diagnóstico o este informe, es que la persona se declara muerta. Y eso tiene importancia y también implicaciones jurídicas porque cualquier acción que se pueda cometer, ya sea dolosa o culposa, sobre aquella persona o aquel cuerpo que está conectado eventualmente a una serie de aparatos que permiten entonces las funciones básicas de respiración y circulación en ese cuerpo, cualquier acción que se realice sobre ese cuerpo va a constituir eventualmente un acto, si se quiere acabar con la vida, un acto que implicará un homicidio. Pero posterior a ese momento en donde se decreta el diagnóstico de muerte neurológica, entonces ya no estamos ante una persona, sino estamos ante un cadáver. Por supuesto que eventualmente ese cuerpo va a estar conectado durante algunos minutos o algún tiempo adicional en caso de que sea posible tomar algunos órganos o algunos tejidos de ese cuerpo, en la medida en que la persona previo a su muerte, esa que está allí, ese cuerpo que está ahí, cuando estaba vida, propiamente inconsciente, haya manifestado voluntariamente que aceptaba que sus órganos fueran donados o bien trasplantados, trasladados cuando llegase su muerte. De lo contrario, no es posible disponer de los órganos o bien de los tejidos que contiene este cuerpo. Salvo también que los familiares, en caso de que no se haya manifestado, los familiares puedan disponer, si están de acuerdo en hacerlo, de los órganos
y de los tejidos de lo que fue esta persona. Bueno, esto es importante entonces porque la vida, el momento de la protección de la vida de una persona, lo mismo que el momento de hasta donde se pueda llegar su vida, es decir, donde se pueda establecer su muerte, resulta esencial para nosotros para saber si estamos eventualmente ante propiamente un homicidio, si no, eventualmente ante un aborto previamente al nacimiento, o bien si estamos eventualmente ante un muerte una vez que la persona realmente ha muerto, ya sea a nivel cardiorrespiratorio o bien eventualmente a nivel neurológico y a efectos determinar si después de esa declaratoria de muerte estamos tan solo ante un cadáver. Bueno, dicho esto, pues tenemos que decir también que el bien jurídico, vida, es un bien personalísimo. ¿Y qué implicaciones tiene eso para los efectos de la tipicidad? Es un bien jurídico individual, significa que cada afectación, cada persona, cada afectación de la vida de una persona es una afectación individual, distinta a la otra. Y podríamos entonces, en consecuencia, dada ese carácter personalísimo de la afectación de la vida humana, estar ante diferentes tipos de concurso. Podríamos estar entonces, si a través de una sola acción se afectan diferentes vidas, bienes jurídicos, vida de diferentes personas, podríamos estar ante entonces, a través de una sola acción, ante un concurso ideal. Pero eventualmente, si los bienes jurídicos, vida, son afectados de manera separada, en tiempo y espacio, y podemos diferenciarlos perfectamente una acción de la otra, entonces estaremos entonces ante un concurso, pero un concurso material, es decir, varios hechos delictivos en donde se afecta la vida de una persona o de varias personas. Esto ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia desde años atrás, y nada más menciono uno de los votos que se ha desarrollado, en donde claramente se establece el carácter personalísimo del bien jurídico vida y la posibilidad de afectación de este, ya sea a través de un concurso ideal, cuando a través de una sola acción se afectan varias personas, o bien cuando a través de varias acciones independientes se afectan también a varias personas y constituye un concurso material. Como bien lo decía, se decía en las primeras exposiciones de este seminario, lo exponía el profesor Gustavo Chan, en esto del análisis de la teoría del delito siempre es importante tener una posición jurídica sobre una determinada teoría del delito, que se han presentado muchas a lo largo de la historia. En nuestro país hay una tendencia a mantener el criterio que la Sala Tercera, en términos generales, ha desarrollado y empezó a desarrollar hace un poco más de 30 años con la vieja Sala Tercera, que es obviamente una posición, obviamente influenciada por una visión finalista, y obviamente se mantiene en la actualidad. Bajo esta visión de la teoría del delito que se mantiene en la Sala Tercera, pues decimos que hay tres elementos fundamentales que deben medir siempre para que una conducta pueda calificarse como delito, que son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Estos tres elementos, estas tres características, son las que se tienen que predicar con respecto a una conducta. Si la conducta no tiene esos tres elementos, entonces decimos que no es una conducta de delito. Ahora bien, como estamos en el tema de la tipicidad, pues, entonces tenemos que analizar el tipo penal. Y el tipo penal, la concepción que seguimos, es una concepción que es acorde con esa que ha sido desarrollada por la Sala Tercera en estos últimos años. Tiene obviamente una tendencia, una influencia final. Y en este punto, entonces, cuando analizamos el tipo penal, partimos de del concepto de un tipo penal complejo a nivel de la tipicidad. ¿Qué significa eso? Bueno, no se asume en nuestro medio, y creo que es una tendencia generalizada a nivel mundial, no se asume en la actualidad el concepto simple del tipo penal que formuló en su momento la teoría causalista de la acción y la teoría causalista de la teoría del delito, que asumía nada más una posición descriptiva objetiva del tipo penal, en donde el dolo y la culpa luego se realizaban en otros niveles de la teoría del delito. En la actualidad, para efectos de la tipicidad, requerimos entonces partir de un tipo penal complejo. ¿Y por qué? Porque decimos que se requiere tanto elementos objetivos, los que están descritos en cada tipo penal que nosotros analizamos, como también de elementos subjetivos, que es el tipo penal subjetivo. Con respecto al tipo penal subjetivo, en nuestro medio tenemos
un concepto definido muy claramente en el artículo 34. En nuestro medio la regla es que todos los delitos son dolosos y por excepción son culposos. De suerte que cuando estamos abordando análisis de tipos penales, pues es muy sencillo la identificación del elemento subjetivo del tipo penal. ¿Por qué? Porque la regla en principio es esta, prevista en el artículo 34. El artículo 34 del Código Penal claramente señala que solo se castigará a título de culpa una conducta que así esté establecida previamente por la ley. Es decir, si no está establecida previamente de esta forma, entonces no será posible sancionarla penalmente. Podrán existir consecuencias diversas, administrativas o civiles, si se quiere, pero penales no existirán, solamente cuando sí esté definido previamente. Bueno, entonces, en nuestro medio tenemos esta regla del artículo 34 que es fundamental. Entonces, debe mediar siempre, para efectos de la tipicidad, y una tipicidad desde el punto de vista del tipo penal complejo, tanto la tipicidad objetiva como la tipicidad subjetiva. Y ahí precisamente es donde luego podemos encontrar los problemas de los errores que puedan presentarse. Y vean ustedes que para efectos de un tipo penal y para efectos de cualquier análisis de los tipos penales, sobre todo a partir de ese concepto del tipo penal complejo, pues partimos entonces que a nivel de la tipicidad objetiva se requieren al menos tres elementos básicos. Pueden existir otros elementos adicionales que nos van a ayudar a precisar la conducta que vamos a definir como delictiva. Pero para efectos del tipo penal siempre son básicos tres elementos. Un sujeto, una persona, alguien que realiza determinado comportamiento, una acción que es el acto concreto que se va a tipificar como delito y que se va a reprochar. La acción es el verbo, es el núcleo fundamental del tipo penal. Y por supuesto, ese sujeto que realiza una acción, la acción recae sobre un objeto. En este caso, de los homicidios o bien de las lesiones, normalmente entonces es o la vida de una persona o bien la integridad física o la salud de una persona. Unido a estos elementos que siempre son los que vamos a encontrar en todo tipo penal, existe, les decía, la posibilidad de que medien otros elementos para efectos de la tipificación. Y si el tipo penal exige esos otros elementos, entonces tienen que darse esos elementos. Falta este elemento, la conducta no será adecuada para decir que específicamente esa conducta resulta típica de un delito concreto. Podrá ser tal vez típica de otras figuras delictivas, pero de la que estamos eventualmente analizando, no lo sería. Entonces, si estamos analizando un tipo penal, tenemos que establecer con precisión cuáles son los diferentes elementos que ese tipo penal tiene, tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo. Y como le digo, son fáciles de detectar. Normalmente los tres elementos básicos, el sujeto, la acción y el objeto. Nosotros podremos entonces luego ir definiendo, dependiendo de la dificultades de redacción o bien de las pretensiones del legislador con respecto a lo que quiere ser sancionado en un caso concreto. Y por supuesto, debe mediar también el tipo penal objetivo, ya sea mediante dolo o bien mediante. Y esto es importante porque entramos de inmediato a un tema que tiene que ver con los errores, los errores. Y es que si faltan algunos de estos elementos que están acá, tanto a nivel objetivo como a nivel subjetivo, podemos entrar en lo que se considera o se conoce como los errores de tipicidad, ya sea un error de tipo, ya sea un error de tipo al revés. Y no solamente esto, sino que para efectos de la tipicidad también tenemos que tomar en cuenta algunas situaciones que se presentan con respecto al nexo causal, es decir, a esa relación entre el sujeto que actúa y un resultado determinado, a fin de poder determinar o a fin de poder decir si este resultado determinado, si esa lesión producida, realmente se la podemos indicar o señalar o imputar a una persona. Ese nexo de causalidad es importante a efectos de poder establecer la responsabilidad de la persona que estamos definiendo, investigando o sancionando o juzgando eventualmente en un caso. Y en este tema, pues también pueden concurrir perfectamente lo que llaman las concausas en el proceso causal y que incluso en algunas ocasiones no tienen ninguna incidencia con respecto al resultado finalmente producido, pero en algunas otras ocasiones sí tienen una consecuencia importante.
Y en este caso que hago referencia en el tema de la acción, en esta referencia a esta jurisprudencia, resulta importante el tema de las concausas, porque una persona que es juzgada por los hechos, en algún momento determinado realiza unos actos contra alguien y le provoca lesiones, lesiones importantes, lesiones que conllevan a que el ofendido, la persona afectada, sea llevada a un hospital y sea internada en el hospital para efectos de darle el tratamiento correspondiente, pero ya estando en el hospital, esta persona recibe o bien se contagia una bacteria, la bacteria de la meningitis, y su situación se afecta al punto que se genera su muerte. El punto acá fue si era posible o no indicarle la muerte a esta persona que inicialmente había generado unas lesiones y o si esas lesiones no podían incluso incluir también la muerte. Bueno, la sala tercera claramente, bajo una visión obviamente crítica, señaló que en este caso, esta concausa que se presentó con posterioridad, pues, y que generó la muerte de la persona afectada por delito de lesiones iniciales, esa muerte no se le podía endilgar a la persona que había provocado estas lesiones porque incluso la posibilidad de que alguien pueda lesionar a otro y que incluso haya previsto que con sus acciones lesivas va a llevar a que esta persona sea internada y que ya estando internada en el hospital va a recibir una bacteria, pues son remotas, no es previsible, no es posible imputarle a una persona esta posibilidad. Es tanto como en aquel famoso caso que nos señalaba la doctrina alemana del sujeto que quiere matar a su familiar y lo envía al bosque en una tarde o noche lluviosa con el propósito de que en algún momento pueda hacer que caiga un rayo y lo mate. Bueno, es tan lejana la posibilidad de que esto suceda que era imposible que a alguien se le pudiera endilgar ese tipo de concausa o causa de la muerte a él. Entonces se estima que no es posible. Tiene que existir una relación necesaria de causalidad entre el acto y el resultado muerte en un caso determinado. Unido a estos problemas de causalidad, pues vienen otros temas allí que también tienen que ver con los procesos causales y los desvíos de los procesos causales, tema que tomaremos en unos momentos cuando analicemos el tema del homicidio. Bueno, en el homicidio simple, partiendo del elemento de la tipicidad, entonces tenemos por allí que, según el artículo 111, se requieren tres elementos básicos: el sujeto activo, la acción o el verbo típico, ¿verdad?, que es la muerte, y el objeto sobre el cual recae la acción. En este caso, el sujeto activo pues, no requiere ninguna condición especial, es lo que llamamos un delito común, delictae comune. La acción, en este caso, dar muerte, es una acción de resultado. Es decir, con la muerte se produce el cese de la vida de alguien, hay una transformación en el mundo exterior y hay un resultado específico. Eso conlleva necesariamente entonces en que, en principio, y eso sucede con la mayoría de los delitos de homicidio, con todos, en principio, los delitos de homicidio se cometen a través de una comisión, es decir, a través de un hacer, de un acto concreto. No obstante, es posible que eventualmente también puede existir una forma omisiva, pero la forma omisiva no se aplica para todos los casos, sino que la forma omisiva está prevista en el artículo 18, que es un precepto amplificador del tipo penal y establece concretamente cuáles son los supuestos por los cuales es posible pensar en que un acto que genere un delito de resultado, o bien en los casos en que exista un delito de resultado, pueda endilgarle a alguien ese resultado y responsabilizar a esa persona por ese resultado, en este caso muerte, no obstante que no ha actuado, no ha realizado un acto concreto, sino que ha omitido un acto. De manera específica, el artículo 18 establece lo que se conoce como los actos de comisión por omisión, cuando existe una posición de garante por parte de la persona que debe evitar la producción de un resultado. Claro, esa posibilidad de evitar la producción de un resultado no se aplica en todos los casos, sino en los supuestos en donde la persona que puede evitarlo tiene la posición de garante. En esos casos, entonces, podría presentarse efectivamente la posibilidad de que alguien tenga la obligación de evitar un resultado, por ejemplo, muchas vidas, entonces no atienda a la persona que eventualmente se está ahogando. Claro, también el artículo 18 establece una condición básica, siempre y cuando las circunstancias hagan posible que el sujeto pueda evitar el resultado.
No lo sería, por ejemplo, si si el sujeto eventualmente que puede salvar o que debe salvar a una persona, por ejemplo, en la playa, se tenga que enfrentar en ese momento con un tsunami. Es casi posible que el sujeto pueda entonces ir a salvar a alguien que se está ahogando y que a la vez se esté produciendo un tsunami. Cuando las circunstancias no hacen posible la posibilidad de actuar, pues obviamente se excluiría de esa posibilidad, esa posición de garante y la obligación de evitar el resultado. Pero si las circunstancias lo permiten, la persona sí tiene que actuar. Bueno, entonces la acción de dar muerte, decimos, también se puede realizar a través de un hacer o bien un no hacer. Y a nivel de la tipicidad subjetiva, pues normalmente hablamos de doble. Para efectos académicos a veces y a efectos también prácticos, podemos hablar de dolo directo, cuando el sujeto pues obviamente define un objetivo determinado, realiza una acción para provocar ese objetivo determinado de manera muy simple para explicarlo, o bien puede hablarse de dolo indirecto, que son, que también es conocido en la doctrina como dolo directo de segundo grado, o bien dolo de segundo grado tan solo, o dolo de consecuencias necesarias, que es el famoso caso que la doctrina ha desarrollado cuando una persona quiere dar muerte a otro y entonces utiliza para tales efectos eventualmente un explosivo, lo ubica en el medio de transporte en que está viajando esa persona que quiere dar muerte, pero en el medio de transporte también viajan otras personas. Entonces, la consecuencia necesaria es que ciertamente cuando logra explotar, ser efectivo ese explosivo, no solamente va a dar muerte a la persona que él quería dar muerte, sino que también eventualmente va a dar muerte a todos los que van con él, porque no es posible pensar otra posibilidad, dado la fuerza y la magnitud de los daños que se van a generar. Incluso si la persona va en un avión, pues, y quiere matar a alguien concreto en el avión, pues el explosivo entonces va a destruir no solamente el lugar donde está la persona que quiere matar, sino toda la aeronave. Y con él entonces va a generar la muerte de todas las personas que se encuentran allí. Bueno, y el dolo eventual. El dolo eventual es cuando una persona se representa eh, una posibilidad de resultado y a pesar de que se representa ese resultado como posible, pues continúa su acción aceptando ese resultado como suyo. Bueno, aquí hago referencia a un tema interesante que se ha presentado en la sala tercera y hago referencia incluso a dos votos de muy reciente data. Incluso las diferencias entre ambos votos es de unos 10 meses aproximadamente. Es un caso, en esos casos se discute un tema de homicidios, de esos homicidios por sicariato en principio, en donde una persona que es acusada por la muerte de un sujeto que realizó su acción mediante un arma de fuego importante. Entonces, el tema es, bueno, ¿qué pasa cuando el sujeto realiza ese tipo de actos homicidas que suelen, bueno, que ahora desgraciadamente estamos observando que son muy comunes o se han hecho muy comunes en nuestro medio? Entonces, un sujeto utiliza eventualmente un mecanismo de desplazamiento rápido, una moto, un vehículo, y espera que a ubicar eventualmente a su víctima y pasa rápidamente en ese vehículo y dispara. Y dispara obviamente contra su objetivo. En esos casos en donde se dispara contra su objetivo, es muy probable que sí, efectivamente va a lograr impactar el objetivo, la persona que él pretende dar muerte. Pero a la vez existe la posibilidad de que esa persona a la que se le pretende dar muerte esté acompañada por otros sujetos. El tema entonces es qué pasa cuando se afecta a esos otros sujetos. La sala tercera llegó a señalar que en este caso, un caso concreto, que fue en el año 2020, a través de esa resolución del año 300, la resolución 391, llegó a decir que un sujeto que disparó contra otro y a la vez afectó a otros que estaban cerca, en este caso se estaba ante un dolo de segundo grado o dolo indirecto, porque el sujeto cuando realizó la acción podía suponer que tal vez era posible que afectara a otros. Cuando la sala dice que era posible que afectara a otros, más que un dolo indirecto, en realidad lo que está hablando es un dolo eventual. El dolo indirecto es cuando necesariamente sabemos que las consecuencias se van a producir, pero cuando no sabemos que las consecuencias se van a producir, esas consecuencias accesorias se van a producir, y existe tan solo una posibilidad,
entonces no podemos hablar propiamente de un dolo indirecto con respecto a esas consecuencias, sino lo que podemos hablar es de un dolo. Y aquí viene el punto, porque los actuales integrantes de la Sala Tercera, 4 de los integrantes de la Sala Tercera, dicen que eso es un dolo indirecto. Sin embargo, tenemos allí un voto salvado de la magistrada Zúñiga, en donde la magistrada Zúñiga, si bien dice, efectivamente estamos ante un homicidio calificado, aquí lo que pasa es que esos otros actos homicidas con respecto a las otras personas que se vieron afectadas, no es como consecuencia de un dolo de segundo grado, es decir, de un dolo indirecto, sino que es consecuencia de un dolo eventual. Eso lo dice la magistrada Zúñiga, Sandra Zúñiga, en abril o mayo del año pasado, a través de su voto 91, y lo retoma nuevamente, eso lo dice ella como voto salvado, para diferenciarse de lo que dice la mayoría de la sala tercera. Y para este año, 2021, en el voto 75, la magistrada Zúñiga le corresponde presentar e informar un caso muy similar al que se había resuelto casi un año atrás, y en esta ocasión, como ella es la informante, entonces ella asume que en estos casos lo que existe es un dolo eventual. Y lo curioso de esto, a pesar de que se diferencia con respecto al voto de mayoría del año 2020, en este caso, los otros integrantes de la sala, quienes habían dicho algo distinto en el año 2020, concurren con la magistrada Zúñiga y no dicen absolutamente nada sobre este cambio de criterio. En este punto, entonces, uno se pregunta, ¿será que eventualmente es mucho el trabajo en la sala tercera y los magistrados eventualmente no tienen tiempo de analizar todos los bemoles, circunstancias y situaciones que están resolviendo, y a veces entonces les resulta imposible llevar y tomar el pulso de lo que están diciendo, o bien eventualmente existe algún problema en la formación y conocimiento de los integrantes de la sala tercera? Bueno, son dos posibilidades que uno se presenta. Y claro, cuando existe cualquier tipo de reproche hacia otra persona, pues uno siempre tiene que asumir lo más favorable y aplicar el indubio. Posiblemente los magistrados de la sala tercera están muy cargados de trabajo y no se toman el tiempo suficiente para establecer esas diferencias de variación de criterio, que son importantes, porque son lo que van a definir eventualmente no solamente precedentes, sino propiamente jurisprudencia, es decir, una resolución semejante en diferentes momentos y en diferentes casos. Y posiblemente creo que es un problema de mucho trabajo en la sala. Bueno, ¿qué tipo de errores pueden existir a nivel de la tipicidad? Bueno, fundamentalmente pueden ser error de tipo al revés y error en la causalidad. El error de tipo al revés se presenta en aquellos casos en donde, si bien la conducta que realiza una persona se logra adecuar al tipo penal objetivo, recuerdan ustedes que hablábamos de un tipo penal complejo, una parte objetiva y una parte subjetiva, en el error de tipo podemos encontrar, cuando estamos analizando un caso concreto, que la conducta de alguien se logra adecuar a lo que está descrito en el tipo penal. Y entonces decimos, sí, hay tipicidad. Pero cuando analizamos la tipicidad subjetiva, el elemento subjetivo, entonces encontramos que no está presente el elemento subjetivo requerido por el tipo penal concreto. Por ejemplo, tenemos el caso clásico de la doctrina, el sujeto que se va al bosque a cazar y tiene su presa, la presa posiblemente sea un venado, el sujeto entonces dispara con la pretensión de obtener su presa, de obtener ese venado, dar muerte a ese venado, y cuando dispara, y efectivamente dispara, y se acerca al lugar para recoger su presa, y lo que encuentra es una persona muerta. Otro sujeto que está a la distancia, que vio el acto, posiblemente lo que vio fue que alguien tomó un rifle o una escopeta, disparó hacia donde estaba este sujeto que apareció muerto y le impactó y entonces lo mató. Este tercero, imparcial, que ve las cosas desde la lejanía, posiblemente diga, sí, el sujeto cazador le dispara a 8 y lo mata. Pero claro, eso es desde el punto de vista objetivo. Pero desde el punto de vista subjetivo, pues tenemos que entonces centrarnos en el cazador y determinar si eventualmente el cazador ha incurrido o no en este acto delictivo que es el homicidio, y si lo ha incurrido ya sea por falta de deber de cuidado o bien si lo ha incurrido por dolo. Y lo que podemos determinar en esos casos, bueno, y lo que se determina en la doctrina es que si el sujeto no conocía que estaba disparando hacia una persona, ni tampoco podía prever que se trataba de una persona para poder luego decir que existe por lo menos
una falta de deber de cuidado. Si no era posible esto, entonces decimos que falta el elemento subjetivo, y al faltar el elemento subjetivo, aun cuando exista tipicidad objetiva, falta la subjetiva, y aquí hablamos de error de tipo. Eso con respecto al error de tipo. Con respecto al error de tipo al revés, surge lo contrario. Tenemos un tipo penal complejo, hay un elemento objetivo y un elemento subjetivo. En el error de tipo al revés, lo que está ausente es la tipicidad objetiva. Recuerden que en el error de tipo puro y simple, lo que está ausente es la tipicidad subjetiva. En este es la tipicidad objetiva. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, un sujeto, cuando ocurre un error de tipo al revés, si quiere, si pretende, si desea cometer un acto delictivo. Pero puede ser que este acto delictivo no lo pueda concretar porque faltan algunos de los elementos esenciales que son requeridos para que el delito exista. Ya sea porque el hecho como tal, la conducta como tal, no está descrita en un tipo penal, sino no es delito, eventualmente. Entonces, si no está prevista en un acto, en una ley que lo establezca como delito, pues por más que él quiera cometer este acto, creer que es delictivo, pues obviamente no lo será, porque rige el principio de tipicidad y el principio de legalidad, y en donde no se podrá castigar un comportamiento si no está previamente establecido por la ley. Entonces, por más que él quiera realizar una acción que no está prevista como delictiva, no podrá considerarse que el sujeto ha incurrido en un acto. Pero puede ser también que el sujeto no solamente no quiera realizar o realizar un acto que eventualmente no está previsto en la ley, sino que los medios que utilizan no son los adecuados. Eventualmente el sujeto cree que soplando en la cara de una persona se va a morir. Bueno, en estos tiempos uno no sabe, ¿verdad? Con el tema del COVID podría ser que si una persona está contagiada, puede ser que sí, pero en los supuestos en general, me estoy yendo un poco al extremo, pero normalmente el soplarle a una persona o asustarlo o pasar la mano por el frente de ella con la pretensión de darle muerte, pues obviamente el medio es inadecuado. Lo mismo que querer eh, darle muerte con un cuchillo realizado a través de una hoja de un cuaderno. Entonces recorta la figura de una hoja de un cuaderno y se balanza contra alguien con la pretensión de darle muerte con ese cuchillo. Bueno, el medio es totalmente inadecuado. O bien, el objeto es inadecuado. Es decir, quiere provocar una muerte y el objeto no es de una persona y el objeto es inadecuado. ¿Por qué? Porque eventualmente el objeto sobre el cual está actuando no se trata propiamente de una persona, sino de una silueta, de un objeto, de un muñeco, y él creyó que era una persona y quería darle muerte a este, pues obviamente en este caso falta un elemento vital, que es la existencia de una persona con vida. Pero puede ser también que el sujeto quiera darle muerte a alguien en concreto, y cuando realiza la acción homicida, a través de la cual pretende darle eventualmente, por ejemplo, la muerte a su vecino, y con la pretensión de darle muerte a su vecino, espera que éste, como suele ocurrir todos los días, eventualmente como una costumbre de ese vecino que se acuesta eventualmente en el sofá o en el sillón que está frente a la casa o en la hamaca que está frente a la casa al mediodía y duerme un rato para descansar. Y él entonces quiere darle al vecino, quiere darle muerte a ese sujeto que le resulta molesto y entonces espera o pretende esperar y espera efectivamente que el sujeto se duerma y efectivamente él sabe que el sujeto una vez que se acuesta, 5 minutos después o 10 minutos después se ha dormido y entonces llega al lugar y con la pretensión de darle muerte a ese sujeto, entonces se abalanza con un cuchillo y lo corta, cortando la cabeza, el tronco, las extremidades y demás y lo mutila totalmente. Pero resulta que si bien el sujeto pretendía darle muerte al vecino, cuando el sujeto se presenta e inicia los actos en contra de este, ya el vecino había muerto. 5 minutos antes le había dado un ataque al corazón, había entonces habido una paralización de las funciones vitales cardiorrespiratorias irreversibles, ya había muerto desde el punto de vista biológico, cardiovascular, y entonces cuando el vecino se abalanza contra él para darle supuestamente muerte, en realidad ya no le está dando muerte a una persona con vida, sino que está actuando contra un cadáver. Y entonces acá, si bien existe la pretensión de dar muerte a alguien,
ya no existe alguien, sino que existe, en este caso, un cadáver, y en este cadáver entonces no se puede entonces hablar de vida. Pero vean ustedes qué cosa más curiosa. Y es que, si bien esa conducta del sujeto no se puede encuadrar dentro del tipo penal de homicidio porque falta un elemento importante en el objetivo, ¿cuál es el objeto? La persona, porque ya no hay persona con vida, sí existe un cadáver. Y alguien podría decir que entonces podríamos aplicar el delito que está previsto en el artículo 207 del Código Penal, que habla de la destrucción o profanación de cadáveres. Y entonces, claro, vemos que desde el punto de vista objetivo, el sujeto sí actúa contra un cadáver, pero tampoco podríamos lograr la tipicidad, en este caso, de esta conducta de este sujeto sobre este cadáver, porque para que exista el artículo 207 y una adecuada tipificación de la conducta a ese artículo 207, el sujeto tiene que actuar no solamente contra un cadáver, sino también tiene que actuar con el conocimiento y la voluntad de destruir, mutilar, afectar un cadáver. Y él no está actuando desde el punto de vista subjetivo con esta pretensión, sino que lo que quería era actuar sobre una persona con vida. Entonces, estaban ausentes. Acá, ven ustedes qué curioso, en este caso concreto, podría entonces hablarse de un error de tipo con respecto a la profanación de cadáveres, porque si bien es presente el elemento objetivo, falta el elemento subjetivo. Y con respecto a la idea de él de acabar con la vida de su vecino, pues ya no podríamos hablar propiamente de un homicidio, porque aquí me daría un error de tipo al revés, toda vez que ya el sujeto no actúa contra una persona, aun cuando quiere, él quiere dar muerte, pero ya no puede dar muerte, sino que actúa contra un cadáver. Bueno, la sala tercera en su momento ya ha desarrollado la diferencia entre el delito, lo que llaman delito imposible en estos casos, entre el error de tipo y el error de tipo al revés, y en esos casos habla de un delito imposible. ¿Y qué pasa en el delito imposible conforme al artículo 24 del Código Penal? Bueno, resulta que en esos casos, pues es imposible que se aplique una sanción porque la conducta sería atípica. Luego existen otros errores, que son los errores de la causalidad, que pueden ser en la persona, en el golpe o el error de dolo general. Bueno, vean ustedes que el error en la persona es cuando alguien, el sujeto activo, quiere realizar un acto homicida contra otra persona concreta. Él quiere realizar una acción homicida contra una persona concreta, bien definida en principio por él. Es decir, A quiere necesariamente matar a B. No existe duda que esa es su pretensión. Y eventualmente puede ser que incluso espere a B en determinado lugar, porque sabe que B normalmente pasa siempre a una hora determinada después de su trabajo por ese lugar. Entonces espera a B y está presto y listo para acabar con la vida de B. Y efectivamente cuando observa que pasa una persona en ese momento, incluso con ropas similares a las que siempre pasa B, se abalanza creyendo que es B y le da muerte a él. Le dispara, lo hiere mortalmente, en fin, de alguna manera acaba con la vida de esa persona que va pasando. Pero claro, cuando logra observar con claridad, no se trata de B, sino que se trata de C. Bueno, el error en la persona ocurre también lo mismo con el error en la cosa. No interesa las calidades de esta persona, sino que lo que interesa acá, dado que el bien jurídico es la vida, es la afectación de la vida humana. Entonces, independientemente si actúa contra B o si actúa contra C, en estos casos, entonces estamos ante la muerte de alguien. Y esta muerte de alguien, entonces, es sancionada. Entonces, los errores en esos procesos causales que se quiere alcanzar un objetivo y no se logra por alguna circunstancia especial, en ese caso por una equivocación, en cuanto a la identificación de la persona, no vienen a afectar en nada la consecuencia jurídica delictiva. Siempre estaremos entonces ante un hecho delictivo. Lo que sí podría generar consecuencias interesantes es con respecto a las agravantes. ¿A qué me refiero? En el caso de que eventualmente la persona lo que quiera es dar muerte a su padre, a su madre, a su hijo, o bien a un ascendiente o un descendiente, para no establecer completamente una relación familiar específica con la víctima, se quiere nada más acabar con la vida de su ascendiente o descendiente, entonces esto haría eventualmente que el homicidio
no sea un homicidio simple, sino que sea un homicidio calificado conforme al artículo 112, inciso A. Si esa es su pretensión y espera que eventualmente pase ese familiar a la hora respectiva y se balanza contra él, pero no era su familiar, acá sí hay una consecuencia importante, pero digamos, no determinante. Y es que de un homicidio calificado que él pretendía realizar, no vamos a poder calificarlo de esa manera porque falta un elemento objetivo del homicidio calificado. Y falta la consideración de que eventualmente esa persona que él le dio muerte sea efectivamente un familiar. Porque cuando él se balanza contra esa persona, no era su familiar, sino que era un vecino. Entonces, el vecino no lo vincula con él familiarmente y entonces no está en la relación de ascendencia o descendencia, entonces mata a una persona, pero no es a quien él quería matar. Él quería matar a su familiar y con ello haría que su acto homicida, en caso de que se hubiese concretado, fuera calificado o bien agravado. Pero no me dio el elemento objetivo. Y ven ustedes que para poder hablar de la tipicidad, tienen que darse tanto los elementos objetivos como los elementos subjetivos. Y en este caso, no están presentes los elementos subjetivos del agravante. Sin embargo, están presentes los elementos subjetivos del tipo penal C. En este caso, pues aplicamos el tipo penal C. Es interesante eh, lo que la sala viene a resolver en el año 2009, porque se venía discutiendo un caso concreto también de sicariato. Si la afectación a otras personas que se vieron lesionadas, incluso también afectadas en su vida, vieron como consecuencia del hecho, pudieran ser calificadas también como un error en la persona o como un error en el golpe. Y lo que pasa es que en estos casos, en este caso concreto que la sala discute, que decía que eventualmente podría ser un error en el golpe, no me dio un error propiamente en el golpe, sino una equivocación con respecto al sujeto pasivo respecto al cual recaía la acción delictiva. Entonces no fue que hubo una desviación en el proceso causal y se desvió hacia a otro objetivo, sino que lo que me dio tan solo fue un tema de equivocación de quién era la persona a la que se quería dar muerte, no un error en el golpe. El error en el golpe, que es el segundo error que estamos viendo por acá en esta discusión, es cuando el sujeto pretende alcanzar un objetivo concreto, ya definido de acuerdo a su plan, ese objetivo concreto, y al momento de definir ese objetivo concreto sabe y pretende alcanzar solamente ese fin, ese, esa finalidad, y no ha previsto, y es importante esto, no ha previsto cómo posible que se pueda generar otros resultados. Sin embargo, cuando realiza la acción, hay un problema en el proceso causal y además de generar lo que él pretendía eventualmente causar, puede causar una afectación adicional, ya sea que se presente conjuntamente con la acción, o sea, que se afecte tanto el bien jurídico que él pretendía afectar y se genere entonces de inmediato también otra afectación que no estaba prevista, o bien sencillamente puede ser que ni siquiera logre afectar el objetivo principal, sino que en algún momento se desvíe la acción que estaba dirigida y afecte a otra persona. Entonces acá puede suscitarse el caso en que, con respecto al objetivo principal que él quería, si logra su objetivo, eventualmente muerte, o bien si no logra su muerte porque queda en estado tentativa, podría entonces hablarse de una tentativa de homicidio o bien de un homicidio concreto. En estos casos, entonces, podemos decir, bueno, efectivamente el sujeto quiso realizar ese acto y lo logró. El problema es con los resultados que no había previsto. Y con respecto a los resultados que no había previsto, entonces hay que definir cómo calificar esos resultados. Al no estar previstos y obviamente no queridos por el sujeto, lo que se dice normalmente es que lo que media es un resultado culposo. Si el sujeto dispara A, pero el proyectil es de muy alto calibre y logra traspasar a A e impacta a B, entonces tenemos claro que eventualmente puede matar a A o bien generar una tentativa de homicidio con respecto a y afectar eventualmente también a B. Eventualmente con ese mismo proyectil afecta a B, esta afectación de B no sería dolosa, sino sería culposa si no fue prevista y sobre todo si no fue aceptada. Y eso es diferente con respecto al tema del dolo eventual, porque si el sujeto sabe que con su acción necesariamente existe la posibilidad, o por lo menos existe la posibilidad de que además se pueda provocar una afectación a otro, como el caso del sicariato, donde se actúa contra un sujeto que se encuentra rodeado por otros y se dispara
distintamente hacia ese objetivo, pero sabiendo o teniendo en cuenta que es posible afectar a los otros, en este caso ya no estamos hablando de un error en el golpe, sino más bien de un tema de dolo eventual, porque el sujeto puede prever y aún así, a pesar de prever esa posibilidad, continúa con su acción y genera el resultado, entonces lo acepta, entonces estaríamos hablando entonces eventualmente de un dolo eventual. Y finalmente, el tema del dolo general, que es un tema es interesante, efectivamente, porque es la intención o la pretensión de producir eventualmente un resultado específico a través de un medio y creer que se ha logrado ese objetivo a través de este medio, pero resulta que no se logró. Sin embargo, la persona que ha estado realizando la acción no sabía que no había logrado concretar ese objetivo general y procede entonces a ocultar eventualmente o a desaparecer eventualmente las evidencias o los rastros que lo puedan vincular con el hecho. Entonces, si eventualmente su pretensión era dar muerte a una persona, y lo que busca entonces es provocar esta muerte. Y lo logra supuestamente, él cree que lo ha logrado después de haberlo impactado, después de haberlo ahorcado, y cree que el sujeto efectivamente está muerto, pero en realidad estaba inconsciente. Toma ese cuerpo de esa persona y le avanza eventualmente hacia un precipicio o bien la entierra, este, y mueren, no por el golpe inicial o por el acto inicial, sino por este otro acto que realiza posterior, que puede ser el entierro, una asfixia eventualmente al ser cubierto por tierra, o bien al lanzarlo por el precipicio, eventualmente genera un golpe importante, y este golpe importante provoca entonces la muerte, efectivamente por el golpe, provoca un trauma craneoencefálico importante que genera la muerte inmediata. Entonces, en esos casos se dice, bueno, no es que estemos ante dos hechos diferentes. Una tentativa cuando creyó que lo había hecho, pero no lo había hecho, no lo había logrado consumar el homicidio inicial. No es que estemos ante una tentativa y luego ante un delito ya consumado, sino que en estos casos se habla en general de un dolo, de un solo dolo, de una sola pretensión, de una sola intención del sujeto de acabar con la vida de alguien, que es alguien concreto, y lograrla no a través del medio que él había pensado inicialmente, sino a través de un medio incluso que se produjo de manera accidental. Y ya, es mucho lo que podemos seguir hablando, pero voy a hablar hasta, hasta acá. El tema de, de los, de los errores, quiero que ustedes lo centren sobre todo en este tema y en este esquema que les estoy señalando acá. Para efectos de los errores, obviamente, de tipo, pues tenemos que partir entonces del tipo penal complejo. Y el tipo penal complejo, pues, contiene dos elementos, decíamos, o dos niveles. La tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Si está ausente algún elemento de la tipicidad objetiva, pues esa conducta que estamos analizando no podría encuadrarse en el tipo penal concreto que queremos nosotros determinar que se aplica en un caso concreto, en un caso específico. Si falta un elemento de los que están descritos en el tipo penal objetivo, entonces decimos que no es posible la tipicidad de esa conducta de ese tipo penal. Y puede ser entonces que entonces lo que se presenta es un problema de atipicidad. En algunos casos, la conducta no es típica de esto. Pero en otros casos, puede ser que no sea un problema meramente de atipicidad, ausencia de un elemento objetivo, sino de errores que se puedan cometer. En el caso de que el sujeto sí realiza todos los elementos objetivos y su conducta se logra adecuar al elemento objetivo del tipo penal, pero desconozca que lo está realizando. Eso es lo que llamamos error de tipo. O bien, cuando el sujeto quiere realizar hecho delictivo, pero su conducta no logra adecuarse a lo que establece el tipo penal, por ejemplo, en la acción, con respecto al objeto o con respecto a algún elemento importante. Por ejemplo, que un sujeto quiera realizar eventualmente un infanticidio, que está previsto en el artículo 113, inciso tercero del Código Penal, y quiera realizar un infanticidio, por ejemplo, un hombre, cuando el tipo penal de manera concreta dice que solamente podrá realizar o por ser sujeto y autor responsable o autor responsable de un delito de infanticidio, la madre de buena fama que para ocultar su deshonra da muerte a su hijo recién nacido de 3 días o en el término después de 3 días de su nacimiento o dentro de esos 3 días de nacimiento. Claramente establece que es la madre de buena fama. Entonces, no es cualquier sujeto, sino que es la madre. Entonces, puede hacer que falte, aunque él quiera realizar un acto delictivo, no estén presentes algunos de los elementos
que están ubicados a nivel objetivo. Y si no están ubicados, entonces no podría ser típico de esa figura, sino típico de otras figuras que podrían medir. ¿Y cuál es la importancia, decíamos, de este análisis de los tipos penales? Bueno, los pongo acá porque cuando analizamos un tipo penal para efectos de la tipicidad, resulta esencial que ustedes entonces determinen en cada tipo penal cuáles son los elementos que están. Normalmente decimos que siempre va a haber una acción, un objeto y un sujeto. Entonces, la labor que realizamos, estamos analizando un tipo penal para determinar si ese tipo penal se logra ajustar al caso concreto que estamos analizando y decir que ese caso concreto es típico de este tipo penal, pues requerimos entonces eh, determinar cada uno de los elementos que contienen el tipo penal para luego valorar si en el caso concreto están presentes. El objeto, el sujeto y la acción son elementos fundamentales, pero también hay otros elementos que deben mediar. Si no median esos elementos, que son elementos circunstanciales, elementos normativos, entonces no podríamos hablar de una tipicidad objetiva. Y con respecto a la tipicidad subjetiva, igual. Puede ser que entonces se requiere el dolo, entonces tenemos que hablar de un dolo. Tenemos que establecer que efectivamente existe conocimiento y voluntad. O bien, si el tipo penal exige culpa, pues tendremos que hablar entonces de la culpa, de una falta al deber de cuidado. Creo que me he extendido un poco más de lo que había pensado con respecto a los errores, entonces voy a finalizar en este momento porque esencialmente el tema de la tipicidad y los errores estaría circunscrito en este punto y cualquier pregunta las aceptaré o me las realizan por el chat. Muchísimas gracias, don Martín. Ahí nos habían realizado una pregunta, pero después nos indicaron que la misma fue respondida en el transcurso de la conferencia mientras desarrollaba el tema. Entonces, me parece que únicamente hay una pregunta de Juan Diego Campos que dice, basándonos en la acción de inconstitucionalidad que se presentó con respecto al aborto y al homicidio, ¿no sería también inconstitucional el femicidio? Pues ya está regulado el homicidio. Juan Diego, gracias por la pregunta. Es todo un tema, es todo un tema y yo pues, tengo algunas inquietudes sobre eso. Vamos a ver, Costa Rica asumió a través de los años una serie de compromisos importantes cuando precisamente este, firmó y aceptó una serie de instrumentos y convenios internacionales. Uno de los instrumentos internacionales que Costa Rica firma es obviamente un instrumento, un convenio dirigido a eliminar o erradicar toda forma de discriminación. Y una de las formas de discriminación que se ha presentado sobre todo es contra las mujeres. Entonces, ¿para qué efectos? Para lograr un tratamiento igualitario actualmente en el caso de las mujeres. Y con respecto a lo que regularmente existe y a las regulaciones que existen en otros ámbitos. En el tema del homicidio y el homicidio calificado tenemos un problema un poco serio en el artículo 111, y es que el 112, inciso primero, y es que ese delito de homicidio calificado que está previsto en el 112, digamos, está desfasado desde el punto de vista de los términos que se utilizan ahí. Y por supuesto que había que buscar un punto de equilibrio, un punto de superación en la tipificación de la figura. ¿Y por qué está desfasado y por qué no está adecuado ese tipo penal? Bueno, fundamentalmente porque el tipo penal habla de dar muerte a un ascendiente, a un descendiente, a un hermano o hermana, obviamente consanguíneo, al cónyuge, que es obviamente aquella persona que lo liga a través de un matrimonio formal, pero luego utiliza conceptos que no son, digamos, no son ya, digamos, de uso común o por lo menos de uso aceptable a nivel jurídico e incluso a nivel de las convenciones internacionales, y son los siguientes. Dice también el que le dé muerte a su concubinario o manceba. Entonces eso es un problema serio porque entonces ya es una diferencia odiosa entre el concubino hombre y la manceba mujer. Y la manceba, bajo el concepto que se tenía, por lo menos en el año 1970, cuando se aprueba el Código Penal, es obviamente un concepto peyorativo, el amante, digamos, como se decía, a diferencia del hombre que eventualmente podría tener relaciones extramatrimoniales, pero extramatrimoniales, en caso de la mujer era inaceptable. Entonces a esa se le decía no concubina, sino manceba.
Bueno, entonces sí, ya teníamos ahí un problema inadecuado. Y también inadecuado porque además de esa condición de concubino o manceba, requería también que esas personas procrearan hijos en común, de tal suerte que los hijos de uno o de otro, si no eran comunes, entonces por más que hubiesen sido creados entre ambos, entonces no establecía la posibilidad de un homicidio agravado. Así que una persona que hubiese vivido con otra, ya sea hombre o mujer eventualmente, si no cumplía con esas otras condiciones de hijos en común y además al menos de haber vivido en los últimos 6 meses, tener vida eh, entre sí, los últimos 2 años de vida entre sí, entonces no podríamos hablar entonces de una agravante y entonces hablábamos de un tipo. Entonces era un homicidio simple. Claro, entonces dejaba por fuera, por supuesto, tanto a hombres que eventualmente se vieran afectados, como también a mujeres que se vieran afectadas. ¿Qué era lo adecuado en su momento para superar esos tratamientos discriminatorios? Hablar de una forma más genérica, ¿verdad? Como luego se trató de hacer en el Código Familiar con el concepto de familia de hecho, o matrimonio de hecho regular, o matrimonio de hecho irregular, o familia de hecho regular, o familia de hecho irregular. Tal vez hubiera sido más adecuado esta forma de contemplar el homicidio, porque además, bueno, es un primer lugar para lograr ese equilibrio y no necesariamente recurrir, digamos, a formas diversas. Pero claro, ¿cuál es la importancia del femicidio? La importancia del femicidio es que entonces logra visibilizar ciertas circunstancias que se están presentando y que son odiosas, sobre todo por el trato discriminatorio. Entonces hay que lograr ese. Claro, lo que no se vale posteriormente es que se comienzan a establecer diferencias también odiosas, ya no con respecto al trato hacia la mujer, sino también hacia el hombre. Y eso es donde uno también puede entonces reaccionar y generarle alguna preocupación a las nuevas legislaciones que se están presentando. Porque la idea de un derecho penal liberal, derecho penal clásico, es que el tratamiento sea igualitario para las personas, sin distinción de sexo o de género. Fundamentalmente el tratamiento debe ser igual. Y entonces, el problema que se presenta en algunos casos de algunos tipos penales que se crean, sobre todo en la última versión del femicidio, es que solamente será femicidio, incluso muerte agravada, cuando se da muerte a una mujer, además de la relación matrimonial, la convivencia de hecho, sino también a cualquier tipo de relación que haya tenido el sujeto activo con respecto a la persona pasiva, mujer. Y entonces aquí tenemos un problema que se amplía la cobertura y puede ser que incluso la separación entre la relación de noviazgo haya pasado 50 años, incluso ya no tengan nada, pero en algún momento se encontraron y le dio muerte el hombre a la mujer y ese homicidio no sea un homicidio simple, sino un homicidio calificado porque en algún momento de la vida existió esa relación de matrimonio, perdón, esa relación de noviazgo, esa relación sentimental. Entonces ahí puede uno comenzar a estimar que las nuevas formas de regularse el femicidio no son exactamente las adecuadas. Y claro, este, entonces se establece un tema diferenciador odioso y muy probablemente entonces estemos construyendo, y eso es una idea que ha surgido en algún momento, estemos construyendo tipos penales en donde no se respete el principio de igualdad entre las personas, aunque es necesario obviamente un equilibrio en algunos casos, no se respeta el principio de igualdad, sino que más que construcción de tipos penales en donde se busque un equilibrio de género, pareciera que estamos generando en algunos casos un tipo penal de autor. Sancionamos ciertas conductas, otras no, nada más por ser el sujeto A y no el sujeto B. Es decir, vamos a sancionar las conductas que se realizan contra una mujer en tales condiciones, pero cuando se trata de una conducta semejante contra un hombre, esa no será delictiva, o bien no será delictiva en la gravedad que se está sancionando en la otra situación. Y las dos conductas afectan bienes jurídicos semejantes, nada más que una es con respecto a una mujer y otra con respecto a un hombre. Y entonces eso se genera un desequilibrio inadecuado, creo yo, porque la idea no es esa, un derecho penal clásico, un derecho penal liberal, sino que es un tratamiento igualitario, ciertamente buscar paridad y tratamientos semejantes, iguales, no discriminatorios, pero con ese tipo de regulaciones que se establecen, lo que pasa es que se generan discriminaciones, y ahora no a favor, ya no, perdón, ya no en contra de la mujer, sino en contra del hombre. Y la idea en una sociedad moderna no es establecer discriminaciones en contra
de alguno de los dos, sino establecer condiciones de igualdad, que es lo que deberíamos estar pensando, y no construir esas otras formas de tipos penales que creo yo, me parece, establecen discriminaciones odiosas. Pretexto eventualmente de superar un tratamiento diferenciado a nivel de género, pareciera que ahora entonces se está volcando la, el equilibrio, ¿verdad?, hacia otros sectores, generando discriminaciones y, digamos, reproches mayores a un sector de la sociedad, aun cuando las conductas sean semejantes. Bueno, y además con respecto al homicidio, el tema es que también se agrega que el homicidio se dice que tiene que ver con el tema, el concepto de homicidio con el tema de hombre. Entonces se dice que homicidio significa matar a un hombre. Y creo que también hay un error, por supuesto. Y creo que algo tiene que ver con lo que usted pregunta, Juan Diego, y es que el homicidio en realidad, desde el punto de vista etimológico, en realidad tiene que ver con el humus en latín, ¿verdad?, que es con la tierra. Entonces, y que ese concepto de humus con la tierra, ¿verdad?, todo aquello que se agrega o sale en la tierra, incluso el ser humano, entonces más bien está pensado como un homicidio, como la afectación a un ser humano, no necesariamente a un hombre, pero desgraciadamente con el devenir de los años se estimó que el homicidio era sobre todo un concepto aparejado, vinculado con el hombre, cuando en realidad más bien está vinculado con la humanidad, con el ser humano. Y entonces cuando se habla de homicidios, porque se habla concretamente de la muerte a un ser humano, no a un hombre o una mujer, no, a un ser humano. Muchas gracias, don Martín. De igual forma, tenemos una pregunta de Daniel Campos, el cual dice, buenas noches. En el caso de la tentativa, ¿cuál es el fundamento de la punición de la tentativa en Costa Rica? Esto tomando en cuenta que, a diferencia de Alemania, en Costa Rica no es punible la tentativa absolutamente inidónea. Por otro lado, ¿cuál es la teoría o criterios aplicables en Costa Rica para determinar el comienzo de actos de tentativa? Bueno, eh, con respecto al iter criminis, comienzo con el tema, ¿verdad? Ya por lo menos en Costa Rica, desde hace mucho tiempo, mediados de los años 90, se estableció lo que se ha conocido como la teoría de la individual objetiva, en donde lo que se requiere fundamentalmente es ciertamente la existencia de un plan de autor por parte del sujeto activo, plan dirigido a la comisión de un hecho y luego la comisión propiamente del acto concreto que está previsto en él. Entonces, esos dos elementos que son los que son requeridos es lo que eventualmente nos hace la diferencia o nos puede establecer la diferencia entre lo que sería un acto preparatorio y un acto de ejecución. Siempre se generan grandes discusiones sobre la diferencia sobre el momento en que se comienza uno y se termina el otro. Pero se ha dicho que es fundamentalmente la definición de la teoría individual objetiva, que es la existencia de ese plan de autor y el acto concreto que se. De ahí que eventualmente, si un sujeto comienza a realizar actos preparativos dirigidos eventualmente a cometer un hurto o una sustracción de un lugar, pero en el camino llega al lugar y se arrepiente del acto y entonces desiste del mismo, entonces este acto posiblemente si no haya ido más allá de esa propósito, sea un acto estamos hablando de un desistimiento, y un desistimiento que no va a tener ninguna consecuencia porque si bien tenía el plan de autor, no había iniciado los actos propiamente de apoderamiento actualmente del objeto que pretendía desarrollar. Entonces, eh, entonces ahí vamos a excluir cualquier tipo de responsabilidad del sujeto porque si bien existe ese plan, no existe el otro elemento que es propiamente la conducta descrita en el tipo penal y la posibilidad de una afectación a un vínculo con respecto a la diferencia entre los actos preparatorios y los actos de consumación y el inicio, obviamente, los actos de consumación para hablar entonces en ese momento de una posible tentativa. Entonces, a partir de ese momento, si hay un acto o factor externo a la voluntad del sujeto, entonces sí, podría ser que exista una tentativa, entonces el acto concreto que estamos investigando si sea tentado. Entonces podamos calificarlo como una tentativa. En el caso de la justificación jurídica que se ha presentado en su medio para efectos de la tentativa, bueno, en nuestro medio la tentativa es, si se quiere, si se ha dicho, es es un delito de peligro. Delito de peligro es una forma de delito de peligro en donde hay una posible y muy pronta afectación de un bien jurídico.
Tal vez una afectación material, pero es una lesión muy probable de un bien jurídico. Esa probable afectación de un bien jurídico que se ha logrado concretar a través de actos específicos del sujeto, precisamente cuando dice la ejecución, ponen en peligro un bien jurídico, es lo que justifica eventualmente el sancionar a ese tipo de comportamiento. Diferente a la tentativa o delito imposible, en donde el bien jurídico a afectar no se va a lograr concretar porque hay una idoneidad, ya sea de la acción, del objeto, del sujeto. Entonces es imposible que, aun cuando exista el elemento subjetivo, aun cuando pretenda el sujeto realizar un acto, pues no basta el elemento subjetivo. Se requiere también algo, un aspecto, un sustrato que genere una afectación bien jurídica. Recordemos que el artículo 28, incluso constitucional nuestro, señala que mientras las conductas no estén prohibidas, están permitidas, y para efectos de establecer una respuesta en general de parte del derecho jurídico se requiere al menos una afectación a derechos de terceros, al orden público, a la moral pública, y mientras eso no suceda, mientras no hay una afectación de alguna manera, ya sea concreta, material o bien en peligro, entonces no se podrá sancionar. Entonces, al menos debe mediar para efectos de la punición esa posibilidad más o menos real de una afectación bien jurídico, que es lo que sucede fundamentalmente en el delito en la tentativa, que termina entendiéndose si no genera ningún resultado adicional material en un peligro sobre el bien jurídico que se pretende afectar. Muchas gracias, don Martín. Bueno, en caso de que tengamos alguna otra pregunta, se le hará llegar por correo electrónico para que puedan ser respondidas. Y muchísimas gracias por tan enriquecedora conferencia. La verdad, todo fue bastante claro. Bueno, muchas gracias entonces a usted, Lisa, Katia, Gustavo, miembros del instituto, a Joseph también del instituto, a todos los presentes el día de hoy. Y igual, la presentación que les tenía pues era un poquito más amplia, nada más que el tiempo les decía era muy reducido, entonces utilicé algunos conceptos básicos. Igual esta presentación que tenía y otros elementos que están allí contenidos en esta les van a ser facilitados a ustedes. Espero que puedan entonces aprovecharla y que les sea de utilidad. Ha sido un placer estar con ustedes y pues buen día a todos o buenas noches a todos. Muchas gracias, don Martín. El placer es nuestro. Y les agradecemos a todas las personas que asistieron a esta conferencia del segundo seminario virtual de Derecho Penal. Gracias nuevamente al máster Martín Rodríguez por la valiosa exposición y los esperamos el próximo martes 21 de septiembre a las 5 p.m. con la conferencia Elementos limitadores de la tipicidad en los delitos psicotrópicos, a cargo del máster Agustín Gutiérrez Carro. Que tengan muy buenas noches y muy buenas noches, don Agustín, don Martín, perdón. Muchas gracias. Buenas noches.